¿Cuántas iglesias existían? Una sola iglesia cristiana, la iglesia católica. Viene Martín Lutero, se separa de la iglesia y funda otra iglesia que no es la iglesia del Dios vivo, tiene nombre, la iglesia luterana, que significa que esa iglesia le pertenece a Martín. Después viene Calvino y funda la iglesia de los calvinistas, pero no la iglesia del Dios vivo. Después viene Zwinglio, funda su propia iglesia. Y de ahí cualquier persona, cualquier tonto que esté en la cárcel y quiere aprender a agarrar plata, funda una iglesia, sale de la cárcel, funda una iglesia y se nombra pastor. Anda. Claro. ¿Sí? Que no les importa nada las cosas de Dios, sino les importa es. ¿No vieron la reunión que hubo los pastores de Venezuela, miles de pastores con el presidente adorando a Dios o pidiéndole plata? Pidiéndole plata, porque a ellos les importa un comino la vida espiritual, la salvación de las almas. Lo que les importa es dinero, y como están en propaganda política, campaña política, los unos se benefician de los otros y los otros de los unos apoyan a los otros y los otros apoyan. En mi tierra dicen, los burros se buscan para rascarse. Oye, caramba, pero la Biblia dice que el Dios vivo tiene una iglesia. ¿A quién la fundó? Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Venga, hermano. Si me tardo para que sepan cómo tienen que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y ahora subrayen lo que viene. La iglesia del Dios vivo. ¿Para qué la fundó Dios? ¿Para qué tiene Dios una iglesia? Escuchen. Columna y baluarte. ¿Para qué fundó Dios una iglesia? ¿Para que sea? Columna y baluarte. ¿Para que sea? Columna. Para que sea. Columna. Vean entonces cómo San Pablo describe a la iglesia. La iglesia es columna. ¿Saben lo que es una columna, verdad? Bueno, columna. Y baluarte. Y baluarte. ¿De qué? De la verdad. Ah, bárbaro. O sea que Dios fundó una iglesia para que esa iglesia mantenga firme, sin que desmaye, sin que caiga, sin que sea destruida, la verdad, para que la verdad se conozca en el mundo entero, para que nadie pueda caernos a mentira, para que la verdad llegue a los hombres de todos los tiempos a lo largo de la historia. Entonces, según San Pablo, la iglesia tiene una finalidad. La finalidad de la iglesia es ser columna, base de la verdad. ¿Y ustedes recuerdan quién es la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si la iglesia es columna y base de la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Entonces la iglesia es columna y base de Cristo. Donde yo puedo encontrar la verdad verdadera sobre Cristo. ¿Dónde la voy a encontrar? En la iglesia. ¿Y por qué la voy a encontrar en la iglesia? Porque es aquella que Dios dejó como columna y base de la verdad. ¿Qué es lo que no entienden ustedes de ahí? No se trata de no entender, lo entienden perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que no están dispuestos a creerlo. Porque la Biblia es un libro de la historia de la salvación, donde yo me acerco con fe para entenderla, y si no me acerco con fe, perdí el tiempo. Si yo me acerco y leo detenidamente, serenamente, reposadamente y con fe, donde dice,
La iglesia del Dios vivo es la casa de Dios y es columna y base de la verdad. Entonces yo como creyente digo, primero hay una iglesia. Segundo, Dios la fundó para que la verdad sea dada a conocer en todas partes. Para que nadie venga a destruir la verdad, para que nadie venga a engañarnos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar sólidamente sustentada la verdad? En la iglesia. Pregunto, ¿el diablo sabe eso? Pregunto, ¿el diablo ama la verdad? ¿Qué ama el diablo? La mentira. Si el diablo ama la mentira, odia la verdad. Y eso no lo invento yo. Eso está escrito. Juan capítulo 8, versículo 44, donde Jesucristo viene a decirnos, dame un chancecito, hermana, donde Jesucristo viene a decirnos que el diablo odia la verdad, mata la verdad, pero ama la amén. Pongan cuidado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. ¿Se da cuenta qué es lo que el diablo quiere matar? La verdad. Es un homicida. No ha permanecido en la verdad. Entonces, ¿qué ama el diablo? Porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Entonces la iglesia le estorba. Al diablo le estorba la iglesia, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Y en el diablo, otra vez, no hay. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Si no hay verdad en él, ¿qué va a decir el diablo? La iglesia no sirve para nada. Cristo no tiene ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. Sálgase de la iglesia. La iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia, porque el diablo no ama la verdad. Y la iglesia es columna y base de la verdad. El blanco a donde apunta el diablo se llama la iglesia. Porque al destruir la iglesia, destruye la columna y base de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Al destruir la iglesia, destruye columna y base de Cristo. Por eso el diablo ataca a la iglesia. ¿No han visto ustedes los ataques de la iglesia? Fuera y dentro. Porque ahorita el diablo no está atacando a la iglesia desde fuera. Ahorita el diablo está atacando a la iglesia desde dentro. Católicos que odian al Papa, hablan mal del Papa, dicen barbaridades de Bergoglio, porque ese no es el Papa. A Petronilo le patina y Coco le patina y Coco le patina y Coco. Odian al Papa, porque el ataque directo del diablo es hacia la iglesia. Pero no solamente eso, obispos que están en contra de la iglesia y quieren que la iglesia apruebe matrimonios homosexuales y quieren que la iglesia acabe con la Biblia y haga otra Biblia nueva. Se la fumaron verde. Hay curas que están en contra de la iglesia. Para nadie es un secreto. Uno de esos fue Martín Lutero, en contra de la iglesia, y fundó otra iglesia. Porque los ataques vienen de fuera y vienen de dentro hacia la iglesia para destruir la verdad. Cuando destruyan la verdad, entonces nadie sabe cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y entonces ellos pueden hacer lo que les da la gana. El diablo se puede llevar a todo mundo porque nadie sabe cuál es la verdad, porque destruyeron la iglesia. La iglesia es columna y base de la verdad. Entonces se dan cuenta que la iglesia católica es importante. ¿Para qué? Para que se mantenga en alto la verdad, que es Cristo. Porque ella es columna
y base de la verdad. Si la iglesia es columna y base de la verdad, gracias compadrito, entonces pregunto, ¿es importante la iglesia? Por eso, cuando yo leo la Biblia que dice, la iglesia es columna y base de la verdad, y encuentro a un protestante que me dice, la iglesia no es importante, la iglesia no salva a nadie, todas las iglesias son iguales, Cristo no fundó ninguna iglesia, Dios no tiene ninguna iglesia, entonces yo digo, ¿y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos protestante, matarirerirerón. ¿Y qué es protestante? ¿Qué protesta? La iglesia es, léalo, es columna y baluarte de la verdad. y dicen ellos, protesto. La iglesia no es columna y base de la verdad. La iglesia no tiene la verdad. Eso es mentira. La verdad la tengo yo. La verdad la tiene mi pastor. Cada uno tiene su propia verdad. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos protestantes. Matarirerirerón. No me llame protestante. Ok. Pero no proteste. Si protesta, lo llamaremos protestante. Entonces, protestante no es un insulto. Protestante es la definición de una persona. ¿Usted protesta contra la iglesia? Sí, es protestante. Protesta contra primera de Timoteo 3:15, que la iglesia es columna de la verdad. Protesto. Entonces eres protestante. No lo estoy insultando, estoy diciendo una definición de su persona. Es un protestante. Está protestando contra la palabra de Dios. Queridos hermanos, vean con claridad que Dios tiene una iglesia y esa iglesia es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Cuando un católico se entera que la iglesia es columna y base de la verdad, jamás de los jamases se sale de la iglesia. Porque sabe que el día en que se salga de la iglesia está abandonando la verdad y se está metiendo en una secta que lo que enseña es pura mentiras. Las mentiras es tan grandes que son descaradas. Por ejemplo, dice, la iglesia mía la fundó Cristo. Perfecto. ¿Usted qué es? Yo soy Pentecostal Unido. Pregunto, ¿en el año 1900 existían los Pentecostales Unidos? No, fueron fundados en el año 1904 por Carlos Parán. ¿Y cómo dicen que es la iglesia de Cristo? Porque abandonaron la iglesia que es columna y base de la verdad, ahora están metidos en la mentira. Y dice, la iglesia mía es la de Cristo, pero 1900 años no existían. Cada secta comienza a decir mentiras y mentiras. ¿Quieren ver una mentira más grande todavía? 5 veces han sacado por internet que el Padre Toro se murió. La última vez se murió, lo enterraron y hasta pasaron todo como enterraron. Y yo me asusté, yo dije, caramba, ¿será que yo estoy muerto de verdad? Un accidente y el Padre Toro murió. Y las autoridades competentes dijeron que eso era verdad. Entonces los padres, los sacerdotes se asustaron. Y varios me escribieron, padre, ¿es verdad que usted se murió? Y yo le contesté, si usted lo duda, usted no es cristiano evangélico. Porque los cristianos evangélicos no mienten. Ellos aman la verdad. Y si un cristiano evangélico dijo que yo me había muerto, yo estoy muerto. Y desde el cielo te estoy escribiendo. ¿O no? Los protestantes perdieron la vergüenza. Son mentirosos descarados. Mentiras frescas. ¿Creen que es mentira? Búsquelo por YouTube. Y son uno es pastor evangélico, otro cristiano evangélico, pero aman la verdad. No,
cuando se salen de la iglesia, que es columna y